Vamos a empezar la clase de los anormales a partir del texto de Foucault. Eh, Mientras yo vaya armando por la compu la grabación, si es que puedo, ustedes vayan sumándose y recuerden que pueden hacer preguntas porque es una clase consulta, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, la clase de hoy es los anormales de Foucault. ¿Sí? A partir de Foucault, lo que vamos a intentar hacer en esta clase es tomar relación con lo que veníamos haciendo de la explicación de los modelos, de cómo piensa la gente, a las personas con discapacidad, cómo entendemos nosotros que la discapacidad termina siendo un constructo social, una retórica cultural, un invento de la sociedad en un momento determinado, y esto tiene íntima relación con lo que nosotros hoy vamos a hacer, que es intentar darle explicación al texto de Foucault cuando él argumenta de una manera muy particular cómo es que se inventaron los anormales a modo explicativo de él. Cómo se inventaron los anormales quiere decir que los anormales no son porque nacen anormales, sino que la sociedad y la cultura construye eso. Él lo que hace, digo de manera extraña porque lo hace de una manera muy particular, al revés que cualquier otro filósofo que teoriza e inventa una idea y luego intenta colocarla y que quede bien en las explicaciones. Este muchachito lo que hace es al revés, va al campo, o sea, va a las cárceles, va a los manicomios y va a esos lugares y desde ahí cuenta y relata historias para terminar dando explicaciones teóricas, ¿sí? O sea que como que no habría mucha teoría en Foucault, sino que hay mucho campo, y eso es extrañísimo e interesante a la vez, ¿sí? Tipo raro. Nació en el 1926 y el tipo era, vieron que bardea mucho a la medicina o a la clínica. Y el tipo era hijo y familia, digamos, toda su familia era médica. Él iba camino a eso y tiene un par de problemitas en la adolescencia, que el padre decide hacerlo tratar con un psiquiatra. Ahí se arma el bardo con el padre, con las angustias de él en su adolescencia, y me parece que parte de la fuerza de su trabajo, porque la verdad es un trabajo bestial por el trabajo de campo que hace, toda la fuerza que lo hizo hacer eso, para mí, a mi criterio, tiene que ver con esta pelea con el padre, pero bueno, esas son cosas de chusmerío más que nada. El tipo se recibió, hizo una doble licenciatura de filosofía y de psicología. O sea, el tipo fue psicólogo y filósofo en una doble licenciatura que había, creo que en París la hizo. Porque él vivía en un pueblo cercano, 400 kilómetros más o menos, y era un pueblo. Y la familia venía de ahí. Él se va a estudiar después de su adolescencia traumática, digamos. El tema es que era gay y en esos tiempos eso era un problema gravísimo, ¿sí? Y era tratado, según su padre médico, por la psiquiatría. Así que bueno, ahí empieza el bardo, ¿sí? Luego terminó siendo psicopatólogo. Ahora, el tema y lo importante de Foucault es que hace esto. Con cada cosa que el poder denota, él va a tratar de desarmarlo. Creo que lo hace bastante bien. Lo que es el saber, intenta desarmarlo. Lo que es el saber médico, intenta desarmarlo. Lo que es el saber penitenciario, intenta desarmarlo también. Y como les dije, va al campo y desde el campo saca o presenta o muestra las ideas. Nunca va a proponer un carajo,
sino que solo va a desarmar las ideas que están en Occidente bastante confirmadas. Y él se mete justamente en las más confirmadas. Por eso para meterse con la razón, se pone a estudiar a la locura y a defenderla. Y así cuestiona la razón. ¿Sí? Ese es como el mecanismo que siempre realizó él. Ahora, lo importante es eso, desnaturalizar la idea de este texto, ¿no? Desnaturalizar la idea de que la normal es porque nació. Recuerden también, porque podemos hacer analogías y debemos hacer analogías con la discapacidad, porque la anormalidad está íntimamente relacionada con la normalidad. Entonces, de la misma manera que nosotros antes dijimos que la discapacidad era un invento construido, Foucault, y nosotros estamos argumentando de esa manera desde ahí, está diciendo que la normalidad es un invento. Y ahora lo que va a hacer es, se va a ir a diferentes casos, de manera hasta literariamente sangrienta, a dar explicación de ello. ¿Sí? Recuerden que es una clase de consulta. Acá hay una pregunta. A ver si puedo la detengo, que no sé cómo se hace, pero bueno. Profe, de tanto que damos a Foucault, a veces no sé si estoy. Me anoté en la carrera de educación física o de filosofía. ¿Por qué será? ¿Por qué será que vemos a Foucault? Sí, me parece que es parte de la formación cultural dentro de ciencias sociales, estando en una facultad de humanidades. Me parece que es inevitable eso. Lo que pasa es que si nosotros... Foucault me parece que es uno de los que nos ayuda a los profes de educación física a desnaturalizar lo que naturalizamos habitualmente, a darlo por hecho de que existen los tipos más, ¿cómo se llaman? Los talentosos y los otros no, y parece ser que nosotros no podemos hacer nada, el tipo que nació así, nació así. Entonces, desnaturalizar esa idea y dar cuenta de que en realidad dependen los pibitos que están ahí o las personas que están ahí, dependen más de nosotros y de las pretensiones que nosotros como profes intervinientes en la cultura podemos hacer, es mejor que pensar que alguien nació con talento. Como para tener un ejemplo justificado, pero me parece que eso puede ser para un vivo entero. ¿Sí? Para mí te hace pararte de otra manera frente a las clases que vos armes. Da idea de que depende de vos y de tus construcciones lo que vos logres en los cuerpos de las demás personas. Foucault tiene una obsesión terrible por el poder y el poder que se ejerce sobre el cuerpo. Por eso me parece que estamos metiendo mucho Foucault, ¿sí? Pero bueno, hay un montón más también que son interesantes. Entonces, necesito que hagan preguntas, ¿sí? Que se les haya complicado en la realización de los trabajos, o al menos para comprender por qué Foucault, como hace la compañera. A ver, ¿cómo te llamas? Sami. Y yo voy armando con las interrogantes de ustedes. Si no, voy tirando algunas cosas que me voy acordando del texto para que haya mayor comprensión, ¿sí? Así que espero las preguntas. A ver, lo que dice estas tres figuras, que son el monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista, ¿sí? Vamos a hablar de una. No son cronológicas, ¿no? Sino que él identifica con todo lo que se pone a estudiar, identifica que estos tres vienen a ser como el origen de lo que nosotros hoy, Occidente, interpretamos como locos. O sea, que nosotros vayamos por la calle y que fácilmente podamos ver inmediatamente, con un abrir y cerrar de ojos, a los locos en la calle, es porque nosotros aprendimos claramente lo que Occidente nos enseñó. Y estas tres figuras son tres modos por los cuales Occidente inventó a los anormales, no a los locos. Si dije locos está mal. Sino a los anormales. Y nos damos cuenta nosotros hoy porque aprendimos esto.
¿Sí? O sea que estos tres personajes son tres modos de control social sobre los cuerpos y son tres orígenes de lo que nosotros hoy conceptualizamos como anormales. Si entendés eso, entendés el texto después cuando te pones a leerlo. ¿Está bien el mate? Bien. Bueno. El monstruo humano. Monstruo humano rarísimo. Es un... En orden de aparición aparece muy poco. Y son esos casos que son los menos y son los más raros. Y este tipo de personaje, lo que sucede es que... a ver... Bien, buen día, profe. Prefiero esas preguntas, ¿sí? Buen día, profe. En la pregunta número 1, cuando pide que describamos una de las tres figuras, ¿a qué se refiere con cómo hicieron para encerrarla? Bien. Como son tres modos de control social, son tres modos de controlar un cuerpo, dominarlo y encauzarlo, dice él. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para encerrarla? En realidad tenemos que encontrar en estas figuras la justificación teórica, quién la daba a la justificación teórica, de que ese tipo estaba mal, después quiénes eran los encargados o cómo se lo encerraba, con qué justificativo se lo encerraba. Con que hagas ese justificativo ya está. El monstruo humano no es que... Había que inventar la figura de monstruo primero. ¿Y quién era la figura del monstruo? El tipo que no cumplía doblemente con la sociedad. Porque rompía con las leyes jurídicas, y ahora vamos a ver, o rompía con las leyes de la naturaleza, que también lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver si puedo detener esta. Ahí. Vamos a ver si lo detengo. No cumplía con las leyes de la naturaleza. En aquel momento, como se comprendía la verdad, ¿sí? El tipo este no podía ser. No podía ser que haya nacido. O sea, no podía haber nacido, en explicaciones de aquel momento, mitad hombre, mitad animal. No podías. Algo tuvo que ver Dios o el diablo o alguna explicación mística de todo ello. ¿Sí? Entonces el problema, la primera infracción que este tipo rompe es justamente esa, haber nacido diferente del resto. ¿Sí? Era imposible que haya nacido, o sea que este tipo algo le pasó, ¿sí? Pero algo le pasó con explicaciones místicas. Esa es la primera infracción. Y la segunda infracción era que, como era antinatural, no era propio de la naturaleza humana, no había leyes que lo sustenten, no había leyes que lo ordenen. Entonces no se podía explicar legalmente, y ahí había un hueco enorme, y era monstruoso. Que nosotros hoy pensemos en un pedófilo que hace una masacre, algo, y los diarios titulen lo monstruoso del acto tal tipo, el monstruo de tal localidad que hizo tal... Es porque nos remite a esta idea de esta construcción en este momento en Francia, del sistema judicial de Francia, que era lo que él se ponía a leer y a leer. ¿Sí? O sea, la idea de monstruo venía de ahí. Entonces, ¿cómo hicieron para encerrarlo? Inventaron la palabra monstruo y de manera moral nada más, porque no hay mucho justificativo legal, a este monstruo que no nacía con la lógica no nacía de manera desde la naturaleza, se lo tenía que encerrar porque se lo infería moralmente peligroso para la sociedad. Listo, tenés el nombre, tenés el armado judicial que justifica, ese tipo termina encerrado. Listo, era lo que se necesitaba. Entonces, ante la pregunta, me parece que se contesta de esa manera. ¿A qué se refiere y cómo hicieron para encerrarla? En este caso, la encerraron de esa manera. Vamos a ver si hay más. En la pregunta 2, que pregunta: ¿cuál era la medida judicial por la cual estas figuras se las desvalorizaba como sujetos de derecho? Se refiere a la respuesta de que se usaba para clasificar. La respuesta es que se usaba para clasificar. ¿Qué se usaba para clasificarlos? No.
el modo de desvalorizar a un sujeto de derecho, como dijimos recién, es nombrarlo, explicar la patología, la dificultad o lo que sea peligroso para la sociedad, le retiras valores jurídicos de derecho y lo podés manipular. O sea, un pibito entra a una escuela, el gabinete empieza a tener dificultades en la cursada, gabinete pedagógico va, lo analiza y un par de profesionales diagnostican que tiene TGD. Sí, que hoy ya no sé ni qué es TGD en el sentido de que va cambiando también, ¿sí? En aquel momento era trastorno generalizado de la conducta, hace poco, Ese tipo luego ya no va a poder volver a la escuela de la misma manera. Va a tener un gabinete, un par de profesionales trabajando con él, va a ser enviado a otra institución y un par de cosas más que tendría que haber un especialista acá que me diga. Pero ya esa persona no va a decidir por sí misma, o sus padres van a decidir lo que ellos quieran. ¿Sí? Entonces la medida judicial por el cual se lo desvalorizaba era lo que estaba entredicho en las leyes. ¿Sí? Y ahí aparece en el texto como la interdicción era la medida judicial por la cual a un sujeto se lo desvalorizaba como sujeto de derecho. Quiere decir que las cosas no se decían de una, pero sí terminaba desvalorizado. En el individuo a corregir, por ejemplo, que nos remite a la idea de rehabilitación, la desvalorización está en que la sociedad te ayuda a rehabilitarte a partir de un par de leyes para que vos te puedas insertar en la sociedad y así ayudarte. Lo que te está diciendo en realidad es, mira, así como estás, no andás, ¿sí? Y entonces tenés que rehabilitarte. La interdicción es lo entredicho, lo que no te quieren decir pero en realidad te están diciendo, ¿sí? Vos tenés el derecho a rehabilitarte para parecerte a los demás, pero no te lo dicen, ¿sí? No te están diciendo, cambiá, chabón, porque así no andás. Si se entendió, si no me volvés a preguntar, ¿sí? Vamos a ver si hay otra pregunta. Claro, podríamos decir que en base a estas tres figuras podemos identificar al compacto de anormal, o compacto de anormal, o no sé qué quiso decir, como deforme, loco, o le falta algo al cuerpo. Sí, nosotros si vemos los mecanismos, piénsenlos como mecanismos, no como personajes. Si ustedes piensan como un mecanismo que encierra a diferentes personas, lo que podemos hacer es mirar a una normal, a cualquiera, piensen ustedes en una normal, y seguramente ha sufrido uno de estos tres mecanismos de encierro. Siempre primero se lo nombra, siempre. Luego pasa a ser una figura judicial y luego termina encerrado. Ese mecanismo se repitió. Y eso es lo que él desentraña que hay en la justicia, ¿sí? Ahí hay una que nada, parte del cuerpo, bueno, no sé, quizás quiso explicar anterior, ¿no? Bien, si lo contesté, bien, David. Es más fácil mirar a la normal y tipificarlo que mirar las tipificaciones que se hacen, que te hacen normal. No, lo más normal, no, lo habitual y lo más sencillo es poder ver la normalidad. La normalidad es la referencia por la cual nosotros nos alejamos de el anormal. O sea, necesitamos imperiosamente la descripción de lo que no para poder colocarnos en el camino correcto. No es que estamos añorando ser normales como Juancito normal, no, sino que lo que nos motiva es no parecernos a lo que la sociedad no quiere. Entonces la normalidad la necesitamos de referencia. Necesitamos la clase media tibia a la cual pertenecemos. Necesitamos el pibe chorro con gorrita y con motito para saber que nosotros nunca vamos a ser parecidos a eso. Nunca me voy a poner una gorrita, amigo. Si me pongo otra gorra de onda que pegue. No voy a usar la gorrita de estos muchachos y no voy a tener alta llanta con los cordones desatados o busito así medio comprado en la salada. No. Sí, o sea, yo necesito la referencia de lo que no para poder ubicarme y quedarme tranquilo dentro de lo normal. O sea que
Lo más fácil es mirar la anormalidad y encontrarla fácilmente, ¿sí? Nosotros no vemos la normalidad, generalmente viene difusa o invisible. Esa es parte del mecanismo eficaz que tiene. Bueno, a ver, seguimos, a ver si hay más. ¿Cuál sería la medida, Nicolás, cuál sería la medida judicial para los onanistas? Está buenísima la pregunta, porque acá se separa. El modo de control social de estos cuerpos es muy difícil. Vieron que yo les conté que aparecían de manera extraña, en el monstruo humano aparecía uno cada 1000, ¿no? Una hermafrodita, por ejemplo, armó bardo, para que se entienda el monstruo humano. Una hermafrodita armó bardo en la carrera de 100 metros llanos de mujeres. Una supuesta mujer empieza a correr, empieza a ganar todo y... ¿qué pasa? Y le empiezan a analizar y bueno, no se sabía si era varón o mujer. Y entonces la querían descalificar porque no era mujer. Entonces los deportes están separados entre varón y mujer. Y ella estaba en el medio, según las ciencias médicas. Y estaba todas las leyes armadas del deporte entre varones y mujeres. Y esta mujer viene a romper con eso. Que no era mujer, que no era varón. ¿Dónde la pongo? Entonces rompe, fíjense que esas personas, una cada tanto, tiene una deformación de la naturaleza, pensada de ese modo, ¿eh? Y luego rompe con la medida judicial. Ese es un buen ejemplo. Ahora bien, Nico Tauer está muy preocupado por el onanismo y dice, ¿cuál sería la medida judicial por la cual se controló los onanistas? Como esto tiene un orden de aparición universal, o sea, todos, no sé algunos acá, pero levanten la mano si no la tienen ocupada, pero todos, todos pasamos por eso, o que ya no era un caso extraño y ajeno y uno cada, sino que todos había que controlar, se tuvo conciencia de la sexualidad infantil y se tenía que controlar la masturbación porque estaba íntimamente relacionada con el placer y el placer estaba íntimamente relacionado y en oposición con el trabajo. Había que controlar la sexualidad y el orden familiar. Y no hubo medidas judiciales en este caso, como en los casos anteriores. El modo de control fue la aparición, por ejemplo, del confesionario en la iglesia. ¿Sí? El hablar con el cura y contarle aparece acá. El modo de organización familiar, mamá, papá e hijos y nadie más, o sea, no el primo, el tío, el cuñado, todos en la misma casa como fue hasta esa época, creo que en el siglo XVIII ya, 1900 estamos hablando. Empiezan los hacinamientos en las ciudades y bueno, había problemas poblacionales grandes y las viviendas eran con abundante gente y estaba el primo, el tío y hubo quilombo, en cada casa había quilombo y eso había que ordenarlo porque eso iba a llevar a la lujuria, al desenfreno y al no control de la sexualidad. Entonces la medicina y la iglesia con el cristianismo se pusieron a organizar eso. Y promovieron la idea, primero de no tocarse y de controlar los cuerpos con la masturbación, ¿sí? Y luego organizaron el modo familiar como el más eficaz para hacer cuerpos productivos y sanitos. Porque había infinidad de problemas de higiene, de salud y de problemas psiquiátricos a partir de esta aglomeración de gente en las propias casas. O sea que la organización familiar tal cual la conocemos hoy, que empezamos a deconstruir en estos años, de mamá, papá, hijos y nadie más, a lo sumo un abuelito que quedó en bola, viene de este momento, de la organización. O sea que el modo de control fue a partir de la medicina, dándote justificativos y argumentaciones científicas sobre que si le das a tu prima o a tu primo y te va a salir medio lelo o vas a tener, el bebé va a tener un problemita, etcétera, un problema de sangre, un justificativo científico a eso, sumado
al, a la decisión de la Iglesia de poder controlar los cuerpos en cuanto a la sexualidad y que eso no se debe, y hacían cruzadas antimasturbatorias y un montón de... Ese fue el modo de convencimiento, porque el control ya no era un policía o... Sí, el policía o los soldados del rey que venían y te agarraban. Ya, el control debía ser de otra manera. Y el control entonces lo hacía la familia. La familia era la que controlaba los movimientos y las intimidades de sus hijos en cuanto a la sexualidad. A ver, si no contesté, vuelven a preguntar, ¿sí? Sigo subiendo. Bien. Bien. Ahora entendí la encuesta que subió y me di cuenta que respondí cualquier cosa, perdón. Después decime, Lucas, ¿cuál es la pregunta? Lo que respondiste, digo, así nos reímos todos. Bueno, sigamos. No hemos hablado del individuo a corregir. El individuo a corregir, ¿qué pasa? Fíjense que el monstruo humano tenía un orden de aparición muy extraño. Uno cada tanto. Nos fuimos al otro extremo del onanista, que era universal y había que controlar esos cuerpitos de los chiquitos. ¿Sí? Bien. En el medio de la explicación de Michel, ¿sabes cómo se llamaba Foucault? ¿Alguien sabe el nombre completo? Dale, tire uno, a ver, ¿cómo se llamaba Michel Foucault? El papá, con el cual se bardeó toda la vida, le puso Paul Michel Foucault. Michel en realidad era el deseo de la madre quería que se llame Michel. Michel en francés es utilizado para Miguel y Miguela. No es masculino. Y Paul era lo masculino. Paul es un nombre masculino en Francia. Él se lo saca. En los únicos lugares donde aparece eso eran en los papeles parroquiales del nacimiento del pueblo de él, donde dan cuenta a la administración francesa de que ahí había nacido un tal Paul Michel Foucault. Y aparece Paul ahí, después no aparece más, él no lo hace aparecer en ningún lado. Esto porque el bardo él era gay y era un quilombo pobrecito con su padre y nada, boludece. Bueno, para que me colgué. Orden de aparición del monstruo humano, uno de a miles, ¿sí? Orden de aparición del onanista, casi todos. A ver, Lucas. Respondí que hoy en día podíamos ver a los que padecen trastornos bipolares. Ahora me acuerdo. Como anormales, pero eso digo que respondí cualquier cosa. Sí, es verdad. Después lean la... Sí, es verdad. Bueno, sigo porque si no, no lo voy a contar después. Orden de aparición del individuo a corregir, a diferencia de los otros dos, es relativamente menor y medio. O sea, ya son 100, cada 100 aparece 1, 2, ¿sí? ¿Y esto qué es? Cuando Occidente, individuo a corregir, ya no era el monstruo humano que no se podía hacer mucho, ¿sí? Era el individuo a corregir. Acá sí había pretensiones de corrección, ¿sí? El individuo a corregir son estas personas que empiezan a fallar en las instituciones que la era moderna empieza a imponer, ¿sí? La creación de estados y la creación de instituciones, de escuelas normales, ¿sí? De hospitales. A corregir.